Imagina esto. Un silencio profundo se extiende por el teatro vacío, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para presenciar algo extraordinario. Las butacas esperan en la penumbra, testigos mudos de incontables historias que han resonado entre esas paredes. De pronto, un acorde rompe la quietud y tu cuerpo entero vibra como una cuerda al viento. No es simplemente un sonido que entra por tus oídos, es como si el universo entero estuviera respirando dentro de ti, expandiendo tu pecho, acelerando tu corazón, despertando algo que habías olvidado que existía. Para la mayoría de las personas, la música es apenas entretenimiento superficial, una banda sonora para sus vidas cotidianas. Un playlist en el celular para hacer el trabajo más tolerable. Una melodía de fondo en el auto para llenar el vacío del trayecto. Pero Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que desafió todo lo que creíamos saber sobre la existencia, vio algo mucho más radical en esas vibraciones que llamamos música. Para él, no era simplemente adorno cultural o diversión pasajera. Era el lenguaje secreto de la vida misma, la forma en que la realidad se comunica directamente con nuestra alma sin pasar por los filtros de la razón. Y lo dijo sin miedo, con la contundencia de quien ha visto el otro lado del velo. Sin música, la vida sería un error. No era una metáfora poética ni una exageración romántica. Era una advertencia sobre lo que perdemos cuando cerramos los oídos al único idioma que puede tocar directamente el corazón del ser. Nietzsche contemplaba el mundo como un escenario inmenso donde cada uno de nosotros desempeña múltiples papeles sin siquiera darse cuenta de que está actuando. Cada persona camina por la vida representando personajes que la sociedad, la familia, las expectativas culturales han escrito para ella. El empleado responsable, el padre protector, la estudiante aplicada, el ciudadano obediente. Pero detrás de todos esos diálogos ensayados, de todas esas máscaras cuidadosamente construidas, de todos esos discursos que repetimos porque nos han dicho que debemos repetirlos, palpitaba algo infinitamente más profundo y auténtico, un pulso primordial que no se podía capturar con palabras, que no se podía explicar con conceptos, que solo podía ser sentido en la vibración más íntima del ser, la música cósmica que sostiene toda existencia. Para Nietzsche, la tragedia griega antigua no era simplemente una forma de arte refinado destinado a entretener a las élites culturales. Esas representaciones con sus cantos hipnóticos, sus coros que parecían canalizar la voz de los dioses, sus danzas que conectaban el cuerpo humano con ritmos celestiales, constituían algo mucho más sagrado, un espejo directo de lo infinito, un ritual colectivo que permitía a los seres humanos recordar temporalmente su conexión con lo que trasciende el tiempo, el espacio y las limitaciones de la identidad individual. En esos momentos de éxtasis compartido, las máscaras sociales se desvanecían, los roles predefinidos perdían su poder, y los participantes experimentaban lo que realmente significa estar vivo, ser parte de una sinfonía cósmica que incluye pero también trasciende toda experiencia personal. ¿Pero qué hacemos en nuestra época? Hemos reducido la música a algoritmos calculados para maximizar el engagement, canciones diseñadas por ingenieros de datos para que no cambies de pista, melodías creadas para generar adicción en lugar de transformación. La industria musical contemporánea ha convertido lo que debería ser un portal hacia lo sagrado en una fábrica de productos de consumo que nos mantienen distraídos de nuestro potencial más profundo. Nietzsche habría visto en esto una de las tragedias más refinadas de la modernidad, la domesticación de la fuerza más poderosa que los seres humanos poseen para conectarse con la realidad fundamental.
Pero él entendía algo que nosotros hemos olvidado: la música auténtica, la música que nace del silencio y regresa al silencio, tiene el poder de desgarrar todas nuestras máscaras cuidadosamente construidas. Esta música verdadera no viene a consolarnos en nuestras mentiras, sino a exponernos al abismo de nuestra propia naturaleza. Te recuerda, con cada nota, con cada pausa, con cada crescendo, que estás vivo de una manera que va mucho más allá de tu identidad social, tu carrera profesional, tus logros acumulados o tus preocupaciones cotidianas. Te conecta con esa parte de ti que existía antes de que aprendieras tu nombre, que seguirá existiendo después de que todos tus roles hayan sido olvidados, que está conectada con la misma fuerza creativa que hace que las estrellas brillen y que los corazones latan. En un mundo obsesionado con el control, la música auténtica te recuerda que las experiencias más valiosas de la vida ocurren cuando permitimos que algo más grande que nosotros se exprese a través de nosotros. La tragedia de nuestra época no es que no tengamos acceso a la música, sino que hemos perdido la capacidad de escuchar lo que la música realmente está tratando de decirnos. Hemos convertido el arte en entretenimiento, la transformación en distracción, lo sagrado en mercancía. Pero Nietzsche nos asegura que la música verdadera sigue existiendo, esperando en el silencio, lista para recordarnos quiénes somos realmente cuando todas las pretensiones se desvanecen. Solo necesitamos el coraje de escuchar, no solo con los oídos, sino con todo nuestro ser, permitiendo que esas vibraciones despierten lo que ha estado durmiendo en las profundidades de nuestra alma. Porque al final, la música no es algo que consumimos, sino algo que nos consume, transformándonos en instrumentos a través de los cuales la vida misma puede expresar su naturaleza más auténtica y creativa. En el corazón de la filosofía nietzscheana sobre la música palpita una de las distinciones más profundas que el pensamiento occidental ha producido: la tensión creativa entre lo apolíneo y lo dionisíaco, dos fuerzas primordiales que no solo organizan la experiencia estética, sino toda la existencia humana. Lo apolíneo representa el impulso hacia la forma, el orden, la razón que estructura, la belleza que calma. Es la fuerza que construye templos perfectos, que crea simetrías reconfortantes, que nos da la ilusión consoladora de que el mundo tiene sentido y puede ser comprendido completamente por la mente humana. Apolo es el dios de la luz que todo lo revela, que no deja sombras sin explorar, que promete que cada misterio puede ser resuelto si aplicamos suficiente lógica y paciencia. En la música, lo apolíneo se manifiesta en la estructura armónica, en las melodías que siguen patrones predecibles, en las composiciones que satisfacen nuestras expectativas auditivas y nos hacen sentir seguros en un universo ordenado. Pero existe otra fuerza igualmente fundamental, aunque mucho más perturbadora: lo dionisíaco, que pertenece al reino del caos creativo, del éxtasis que disuelve fronteras, del desborde que rompe todas las estructuras que habíamos construido para sentirnos seguros. Dionisio es el dios del vino que transforma la conciencia, de la danza que conecta el cuerpo con ritmos que van más allá del control mental, del desenfreno que revela verdades que la razón sobria nunca podría alcanzar. En la experiencia dionisíaca, el yo individual se disuelve temporalmente en algo mucho más vasto, más salvaje, más auténtico que cualquier identidad social que podamos haber construido. Es la fuerza que opera cuando perdemos el control en una pista de baile, cuando una sinfonía nos arranca lágrimas que no sabíamos que estaban ahí, cuando un ritmo ancestral despierta memorias que parecen venir de mucho antes de nuestro nacimiento. La música, según Nietzsche, pertenece fundamentalmente al territorio de Dionisio.
No obedece las reglas que la mente consciente trata de imponerle. Rompe las estructuras que hemos construido para mantener la experiencia dentro de límites manejables. Te arranca de la comodidad de lo cotidiano y te lanza a un océano de vibraciones donde todo palpita al mismo tiempo: tu corazón, las ondas sonoras, las cuerdas del piano, las moléculas del aire, los electrones en tus neuronas. En esos momentos de inmersión musical auténtica, la frontera entre el que escucha y lo escuchado se vuelve borrosa. Ya no eres alguien que experimenta música desde afuera. Te conviertes en parte de la música misma, en una nota más en la sinfonía infinita que es la existencia. Piensa en tu propia experiencia. Cuando escuchas una sinfonía que te transporta, un tambor chamánico que despierta algo ancestral en tu cuerpo, o incluso un beat electrónico tan profundo que puedes sentirlo vibrando en tus huesos. ¿Qué ocurre realmente? Tu mente deja de narrar historias sobre lo que deberías estar haciendo, sobre lo que te preocupa, sobre lo que planeas para el futuro. Por un instante precioso, simplemente eres energía pura respondiendo a energía pura. No hay observador separado de lo observado. No hay experimentador distinto de lo experimentado. Eso es lo dionisíaco en su expresión más pura, la fusión temporal con lo infinito, el reconocimiento visceral de que la separación entre tú y el universo es una ilusión útil, pero no una verdad fundamental. Nietzsche había comprendido algo que la ciencia contemporánea apenas está empezando a confirmar. La música es el portal más directo que tenemos para trascender la ilusión de que somos individuos separados navegando por un mundo de objetos externos. Cuando nos abrimos completamente a la experiencia musical, descubrimos que somos manifestaciones temporales de la misma vibración cósmica que crea las galaxias, que mueve las mareas, que hace latir todos los corazones. La música no nos habla sobre esta unidad fundamental, nos la hace experimentar directamente, sin intermediarios conceptuales, sin explicaciones que diluyan la inmediatez de la revelación. En el éxtasis musical, recordamos algo que habíamos olvidado en el proceso de convertirnos en adultos responsables, que somos mucho más vastos, más conectados, más creativos de lo que nuestras identidades sociales nos permiten recordar. Esta comprensión transforma completamente nuestra relación con el sonido. Ya no podemos escuchar música de la misma manera pasiva, como simple entretenimiento de fondo para nuestras actividades más importantes. Cada encuentro con la música auténtica se convierte en una oportunidad de despertar, de recordar, de conectar con la fuente creativa que opera tanto en la composición musical como en la composición de nuestra propia existencia. Nietzsche nos invita a reconocer que cuando escuchamos música de verdad, no estamos consumiendo un producto cultural, sino participando en el ritual más antiguo de la humanidad. El reconocimiento de que somos expresiones temporales de una creatividad cósmica que no tiene límites ni fronteras. Mientras otros filósofos de su época se perdían en laberintos conceptuales, construyendo sistemas teóricos cada vez más elaborados para explicar la realidad desde una distancia segura, Nietzsche había descubierto algo revolucionario. La verdad más profunda no se encuentra en el pensamiento, sino en el ritmo que late debajo de todo pensamiento. Para él, cada compás musical era una filosofía encarnada, una sabiduría que había renunciado a las palabras para expresarse directamente a través de vibraciones que tocan el cuerpo antes de llegar a la mente. Cada melodía contenía una verdad imposible de traducir en conceptos porque era más amplia, más sutil, más completa que cualquier cosa que el lenguaje pudiera capturar. La música no explica la realidad,
La música es la realidad expresándose en su forma más pura y directa. Esta comprensión lo llevó a una crítica devastadora de la tradición filosófica occidental. Según Nietzsche, siglos de filósofos habían cometido el error fundamental de tratar de capturar la vida en conceptos muertos, de reducir la experiencia viva a categorías abstractas que pudieran ser manipuladas por la razón. Habían construido sistemas teóricos impresionantes, arquitecturas intelectuales de gran complejidad y belleza formal. Pero en el proceso habían perdido contacto con lo que realmente querían entender, la fuerza vital que hace que cualquier experiencia sea posible en primer lugar. Era como tratar de capturar el viento en una botella o de explicar el amor a través de ecuaciones químicas. Los conceptos podían señalar hacia la vida, pero nunca podrían contenerla completamente. La música, por el contrario, devolvía el pulso a lo que la filosofía académica había desecado. Cuando una orquesta toca, cuando un cantante entrega su alma en cada nota, cuando un tambor marca el ritmo que conecta todos los corazones presentes, algo ocurre que va mucho más allá de la comunicación de ideas. Se restablece la conexión directa con la fuente creativa de la cual emergen tanto las ideas como los corazones que las piensan. La música no argumenta sobre la naturaleza de la realidad, simplemente permite que la realidad se exprese sin filtros, sin mediaciones, sin las distorsiones que inevitablemente introduce cualquier sistema conceptual. Era la forma más honesta que Nietzsche conocía de decir algo que las palabras nunca podrían articular completamente. El universo no piensa sobre sí mismo. El universo canta su propia existencia. Esta perspectiva transformaba radicalmente lo que significaba hacer filosofía. En lugar de construir teorías sobre la vida desde una posición de observador externo, el filósofo auténtico debía aprender a participar en la vida de manera tan completa que su comprensión emergiera de la experiencia misma en lugar de la reflexión sobre la experiencia. Debía convertirse en un instrumento a través del cual la sabiduría de la existencia pudiera expresarse, similar a como un músico se convierte en el medio a través del cual la música se manifiesta. El conocimiento más profundo no viene de analizar la vida desde afuera, sino de permitir que la vida se conozca a sí misma a través de nosotros. Esta forma de filosofía requiere una sensibilidad que va mucho más allá de la inteligencia conceptual. Requiere la capacidad de resonar con las frecuencias más sutiles de la experiencia, de detectar los ritmos ocultos que organizan la realidad desde niveles que la mente consciente raramente alcanza. Para Nietzsche, esto significaba que la música no era simplemente un objeto de estudio filosófico, sino el método mismo a través del cual la filosofía más auténtica debía ser practicada. El filósofo verdadero debía aprender a escuchar los ritmos que laten debajo de los conceptos, a detectar las melodías que se esconden detrás de las argumentaciones lógicas, a sentir la armonía o desarmonía que caracteriza diferentes formas de vida. Debía desarrollar lo que podríamos llamar oído filosófico, la capacidad de discernir qué ideas, qué valores, qué formas de vida suenan verdaderas en el sentido más profundo de la palabra y cuáles suenan falsas, forzadas, artificiales. Esta forma de discernimiento no opera a través de análisis lógico, sino a través de una especie de resonancia estética que reconoce inmediatamente lo que armoniza con la vida auténtica y lo que se opone a ella. Desde esta perspectiva, las ideas filosóficas más valiosas no son aquellas que pueden ser demostradas de manera más rigurosa, sino aquellas que vibran en resonancia con la experiencia más profunda de estar vivo.
Son ideas que no solo pueden ser pensadas, sino también sentidas, danzadas, cantadas. Son comprensiones que transforman no solo lo que sabemos, sino cómo somos. No solo nuestra información sobre la realidad, sino nuestra relación con la realidad. La filosofía musical de Nietzsche nos invita a reconocer que la sabiduría más auténtica emerge cuando dejamos de tratar de controlar la vida con conceptos y permitimos que la vida se exprese a través de nosotros con la misma espontaneidad y belleza que caracteriza toda música verdadera. Al llegar al final de esta exploración de la visión nietzscheana sobre la música como portal hacia lo infinito, nos encontramos frente a una revelación que trasciende todo lo que creíamos saber sobre el arte, la filosofía y la naturaleza más profunda de la experiencia humana. Lo que comenzó como una reflexión sobre sonidos y melodías se ha transformado en un reconocimiento de que la música no es simplemente una actividad cultural entre muchas otras, sino el medio más directo que tenemos para recordar nuestra conexión con la fuente creativa, de la cual emerge tanto nuestra individualidad como todo lo que trasciende esa individualidad. La próxima vez que te pongas audífonos o te encuentres en presencia de música en vivo, llevarás contigo esta pregunta que Nietzsche dejó resonando en el aire como un acorde que nunca se resuelve completamente. ¿Estás consumiendo sonidos diseñados para mantenerte distraído de tu propio potencial más profundo? ¿O estás usando la música como la llave secreta que siempre ha sido hacia territorios de experiencia que las palabras nunca podrán describir? ¿Te acercas a la música como un turista que observa desde afuera o como un peregrino dispuesto a ser transformado por lo que encuentra? Porque Nietzsche había entendido algo que nuestra época ha olvidado en su prisa por convertir todo en mercancía. El verdadero sentido de la música no es llenar el silencio con ruido reconfortante, sino usar el sonido para romper las ilusiones que nos mantienen separados de nuestra naturaleza más auténtica y creativa. La música genuina no viene a confirmarnos en lo que ya sabemos, sino a llevarnos hacia lo que nunca habíamos imaginado que podríamos llegar a ser. Es un portal que solo se abre para aquellos que tienen el coraje de dejar atrás las versiones limitadas de sí mismos y aventurarse hacia la vastedad que aguarda más allá de toda identidad fija. Así que ahora la pregunta se vuelve profundamente personal e inmediatamente práctica. ¿Te atreves a escuchar de verdad? ¿Tienes el coraje de permitir que la música haga lo que siempre ha hecho cuando se le permite operar sin restricciones? Disolver las fronteras artificiales entre tú y el universo, entre el sonido y el silencio, entre lo individual y lo infinito. ¿Estás preparado para descubrir que eres mucho más musical, mucho más cósmico, mucho más vasto de lo que tu biografía personal te había permitido imaginar? Si estas reflexiones han despertado en ti una curiosidad que va más allá del entretenimiento casual, si han tocado algo en tu interior que reconoce la verdad de lo que Nietzsche vislumbró sobre la naturaleza musical de la existencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque en un mundo que ha reducido la música a producto de consumo, necesitamos espacios donde podamos redescubrir su poder original como portal hacia dimensiones de experiencia que transforman no solo lo que escuchamos, sino quiénes somos cuando escuchamos con todo nuestro ser.